Hace años en cierto país conocí a un pastor que vivía justo frente a una comisaría de policía. El jefe de la comisaría, por alguna razón, le tomó mala voluntad a aquel pastor y varias veces lo amenazó y le dijo que lo iba a matar. Aquel pastor permaneció muy tranquilo, despreocupado por aquella amenaza, y un día hablé con él y le dije: hermano, usted no tiene temor, no tiene miedo, no. ¿Qué sensación le produce esa amenaza? Él, con mucha humildad, me dijo: no te preocupes, a este hombre lo voy a desarmar. Sus palabras me sorprendieron un poquito, pero seguidamente me dijo: lo voy a desarmar con oración. Voy a orar por él, doblo mis rodillas delante de Dios y lo voy a desarmar. Qué respuesta tan tremenda me dio aquel pastor. Y efectivamente todos los días doblaba sus rodillas y oraba por aquel jefe de policía. Y efectivamente el resultado fue que lo desarmó. Nunca aquel jefe de policía le hizo daño a mi amigo pastor. Soy Luis Carballosa. En este día quiero compartir con vosotros el Salmo 41. Salmo de David. Dice: al músico principal, Salmo de David, y comienza con una bienaventuranza. Es más, en la introducción hay dos bienaventuranzas. Comienza así el Salmo: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado. Otra vez la palabrita. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás, la palabra mullirás, ablandarás, suavizarás toda su cama en su enfermedad. Así introduce David este salmo, con dos bienaventuranzas y abriendo su corazón delante de Dios, reconociendo que Dios es el sustentador de la vida. Jehová le sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás, ablandarás, suavizarás toda su cama en su enfermedad. David había estado debilitado en el salmo anterior, Salmo 40, lo vimos, cómo confiesa su pecado delante de Jehová, y ahora David continúa reconociendo la obra maravillosa
que Dios hace. ¿Qué privilegio tiene el creyente? ¿Qué privilegio tiene el cristiano? ¿Qué privilegio tienes tú y tengo yo de acudir con libertad a la presencia de Dios para recibir allí misericordia, esa bondad de Dios, esa compasión de Dios, ese emet, la palabrita hebrea, gesed, misericordia, gracia, amor compasivo en la presencia de Dios? Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos ese gran privilegio de poder acudir a la presencia de Dios. En el segundo párrafo, David comienza ahora expresando eso. Yo dije, ten misericordia de mí. Clama por misericordia a Dios, por ese emet y ese gesed, ese amor compasivo de Dios. Sana mi alma porque contra ti he pecado. David confiesa su pecado delante de Dios. Y tú y yo debemos de hacer lo mismo, hermano, hermana. Todos los días ofendemos, nos equivocamos, tropezamos, pero tenemos el gran privilegio y la tremenda oportunidad de acudir a Dios en oración, con humildad, sometiéndonos a la voluntad de Dios y reconociendo la soberanía de Dios. David añade, versículo 5, mis enemigos dicen de mí, mire lo que dicen, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Observe lo que el enemigo decía de David. ¿Cuándo se va a morir este hombre? ¿Está enfermo? Pues que muera. Y añade, y si vienen a verme, hablan mentira. Dicen delante de David con su boca lo que no sentían en su corazón. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. No solo acudían a ver a David y engañosamente, hipócritamente le decían cosas que no sentían, que no creían, que no deseaban, le hacían ver a David como que eran sus amigos, pero en realidad era todo lo contrario. No tenían ningún sentido, ningún sentimiento de amistad hacia David. Y dice el autor del Salmo en el versículo 7, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, mire lo que decían, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Esa enfermedad, la palabra pestilencial es un poco incierta. ¿Qué significa esa palabra? Pensaban que una especie de plaga, que una maldición había caído sobre David y que iba a morir en cualquier momento. Querido amigo, querido hermano, mira cómo la persona que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene a Cristo en su corazón, se comporta. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, debemos de pedir a Dios que nos libre de todo eso, que nos dé de verdad
un corazón compasivo, un corazón lleno de amor y lleno de gracia. Aquellos que iban a ver a David decían, cosa pestilencial es la que se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Ahí se va a morir. El pobre David, ahí se va a morir. Dice, aún el hombre de mi paz, es decir, aquel que era su amigo cercano, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de Judas Iscariote en Mateo capítulo 26, versículo 24, y en los otros evangelios, incluyendo San Juan 13, 14 y 17, 12. Eso fue lo que Judas el Iscariote hizo contra el Señor. Le aparentó que era amigo. Es más, fue el tesorero del grupo. Sin embargo, Satanás estaba en su corazón. Tenía envidia de los demás discípulos e incluso del mismo Señor, y aparentó lo que en realidad no tenía en su corazón. Oh, cuán importante es que tú y yo tengamos un corazón transparente, que en nuestro actuar siempre lo hagamos con sinceridad, con transparencia, que no aparentemos ser lo que no somos, que no tratemos a nadie con hipocresía. Esto es lo que David está pidiendo aquí, y está rogando, y está pidiéndole a Dios que Él sea sincero, transparente, honesto. Los que iban a verlo decían una cosa con su boca, pero en su corazón y en su mente tenían otra. No seamos así jamás. Seamos francos, sinceros, transparentes, hablando siempre la verdad. El Salmo concluye, versículos 11 al 13. Dice, en esto conoceré, mejor es tiempo presente ahí, en esto conozco que te he agradado, o mejor todavía, que te agrado. En esto conozco que te agrado. Dice David, que mi enemigo no se alegre sobre mí, que no se alegre, que no triunfe sobre mí. Esa es la prueba de que te he agradado, que tú me proteges y me cuidas, y que mi enemigo no triunfa sobre mí, como aquel pastor del cual os hablé al principio, que oraba por aquel jefe de policía y lo desarmó, y aquel jefe de policía no pudo triunfar sobre la vida humilde y digna de aquel pastor. Dice David, versículo 12, en cuanto a mí, en mi integridad me sustentas. En la integridad de David, Dios lo sustentaba, y me has hecho estar
delante de ti para siempre. La certeza, la seguridad que tiene el Hijo de Dios, que tiene comunión con Dios aquí en la tierra, pero que esa comunión no termina cuando sus días concluyen aquí, que esa comunión continúa para siempre, y me has hecho estar delante de ti para siempre. La expresión hebrea ha-olam, ha-olam, para siempre. Y David concluye con una expresión de bendición a Dios. David dice: bendito sea Jehová. Una alabanza a Dios. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Otra vez, Haolam, Haolam, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Precioso salmo de gratitud y de alabanza y de expresión de humildad, reconociendo, por un lado, la gracia de Dios, reconociendo la benevolencia de Dios, reconociendo la misericordia de Dios y también reconociendo la maldad que hay en el corazón del hombre, particularmente de aquel que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que piensa una cosa con su corazón y con su mente, pero actúa de otra manera. Y luego una expresión de gratitud y de reconocimiento. Conozco que te he agradado o que te agrado, porque tú oyes mi oración. Oye lo que el enemigo está diciendo y oyes también lo que estoy pidiéndote. Y también porque tú conoces lo que hay en mi corazón. Tú conoces mi integridad y me sostienes. Y eres bendito por los siglos de los siglos. Querido hermano, querida hermana, que Dios te bendiga en este día. Abre tu corazón delante de ese Dios. Habla con transparencia, con sinceridad y ora aún por aquellos que te desean mal. Que Dios te guarde. Amén.